Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Perla Alejandra Pérez Domínguez. Mi equipo está conformado por mis compañeras Andrea Pichardo, mi compañera Leslie Rosales y una servidora. El artículo que elegimos es el artículo 107 del volumen 4 de la compilación de estudios de Derecho Internacional Privado llamado Exhorto Fronterizo, algunas experiencias en la zona fronteriza Ciudad Juárez, El Paso. En lo personal, fue muy grato para mí leer sobre este tema, principalmente porque residimos en Ciudad Juárez y es muy común realizarnos cuestionamientos sobre cómo se procede cuando hay asuntos que competen en ambas ciudades fronterizas. En este artículo se habla de los exhortos y cartas rogatorias y se analizó el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. Entre México y Estados Unidos sabemos que son parte de la convención y son países vecinos, por lo cual el maestro Silva realizó su artículo basándose principalmente en Juárez y en El Paso. Me pareció sumamente interesante cómo el maestro desmenuza el artículo 7 de la convención, que a simple vista es entendible, pero al ahondar en la interpretación nos damos cuenta de que no es así, ya que puede resultar un poco confuso. Primero, como el significado de la palabra zona varía dependiendo del territorio del país. Zona fronteriza no tiene el mismo significado en México que en otros países, ni es el mismo con el que establece el derecho convencional. La realidad es que no existe un significado a la palabra zona fronteriza, aunque nosotros creamos que sabemos lo que significa, no existe ni en el derecho interno ni en el derecho convencional. No me entraré mucho en la definición de esta u otras palabras, sino en lo importante que resulta para nosotros, los futuros abogados y jueces, entender el valor que tiene interpretar la norma, en estudiarla y desmenuzarla, para así poder entenderla y aplicarla correctamente. Me gustó mucho cómo el maestro va analizando el artículo a fin de dejarnos claro a los que tenemos fortuna de leer sus artículos que hay mucho detrás de una norma escrita. Otro punto que me parece sumamente importante es el papel que juega el derecho convencional en el derecho interno, ya sea de México y de otros países, ya que gracias a él nos es posible resolver problemas que pueden surgir entre los particulares de distintos estados que se encuentran en otro país. Por ejemplo, en el caso de los exhortos, se da el problema de la diferenciación de las materias. En la convención se especifica que son la materia civil y la comercial. México, por su parte, engloba la materia familiar en lo civil, pero no la materia del trabajo. Estados Unidos, por su parte, Funich nos dice que el derecho civil incluye todos los asuntos siempre y cuando no sean penales. Pero pues esto no es un trabajo de los estados. El trabajo de los estados no es diferenciar cuál es el derecho civil y el derecho comercial que menciona la convención, sino es trabajo de la misma convención americana aclarar esta controversia a partir del derecho convencional. Es aquí en donde nos damos cuenta de la importancia del derecho convencional, ya que de no existir estas disposiciones, pues cada estado defendería su derecho interno para que prevalezca cuando surjan controversias pues de este tipo. En este caso, todos los estados defenderían su soberanía y sería casi imposible que se pusieran de acuerdo. Nuestro tema habla sobre la palabra zona, que primero viene la zona de tránsito, que se hace alusión a un espacio localizado en puertos y aeropuertos, y también habla sobre la zona federal, que habla sobre un espacio de terreno asentado en el territorio mexicano federal dentro de la lingüística jurídica del país. También nos dice que la zona fronteriza en sí no tiene un concepto, a menos de que se lean algunos convenios, pero que en la convención especial se refiere a como zona frontera, como aduanera, comercial o de cualquier de ese tipo. También nos dice que la frontera solo marca 2 estados como límite, pero también se basa en una zona conudada,
que comprende un territorio con varias ciudades o áreas metropolitanas, pero que cada una tiene un gobierno diferente y su estilo de vida a veces es muy parecido. También nos habla que hicieron una entrevista en la cual arrojó que la documentación que piden los jueces para los exhortos es transmitida por medio de los particulares interesados. Generalmente es por el actor o el demandado o por la persona que el juez le tenga más confianza para hacer el traslado de esos documentos. Nos dice que la Convención Interamericana sobre los exhortos prescribe que deben de ser cumplidos de los exhortos fronterizos, debe de darse de forma directa, pero hay un problema de cómo se entiende el cumplimiento de forma directa o acordar qué es la forma directa para cada país. Pero ya que estamos en una zona fronteriza, los exhortos de forma directa o la comunicación entre los jueces de cada extranjero no debe de haber ningún problema para que la comunicación sea rápida y que los jueces pueden recurrir a videoconferencias para poder hacer sus tratados o poder dar más información de que hayan necesitados. Más adelante nos habla que en base a las pruebas de los exhortos, la convención rige que a los Estados Unidos únicamente en la percepción de las notificaciones, en las citaciones o emplazamientos en el extranjero, pero no las pruebas para los informes de este lugar. Y es algo que no se habla en México ni en Estados Unidos, porque las pruebas fueron ratificadas en el Senado de la República y es parte del derecho mexicano. Por último, le dice que en Juárez y en Estados Unidos está funcionando bien los exhortos, ya que los jueces están llevando de manera correcta la ejecución, aunque se requieren algunos datos importantes extras para poder llevarlos a cabo. Y quiere decir que cada exhorto se recibe al extranjero y se transmita rápidamente para que pueda ser devuelto a Ciudad Juárez. Es importante reconocer que la funcionalidad del exhorto fronterizo se enfoca más que nada en autorizar a los tribunales fronterizos para actuar por medio de una comunicación directa, eximiéndoles en consecuencia del envío o traslado de exhorto o carta rogatoria por medios indirectos, e incluso están autorizados para acomodar directamente el modo de ejecución. Me gustaría recalcar un dato importante de todo esto, es que dentro del tema en las zonas fronterizas se encontró que los jueces, los abogados o los litigantes de ambos lados de la frontera suelen conocerse personalmente, lo que traduce en la facilidad para que se ejecuten las comunicaciones oficiales y en la confianza de los sujetos que se han intercomunicado así de esta manera. Por último, podemos concluir que el exhorto fronterizo se encuentra funcionando adecuadamente, al menos en la zona de Ciudad Juárez, El Paso. Los jueces de esta parte de la frontera norte de México han sabido llevar a la ejecución lo que prevé la Convención Interamericana, aunque se requiere que algunos datos o elementos deben ser tomados en cuenta para mejorar su aplicación. E incluso se puede agregar que los jueces juarenses emplean los formatos que prevé el protocolo de la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias. Los mismos jueces a la vez han explicado que al comparar este tipo de exhortos con los tradicionales resultan beneficiosos, sobre todo por ser ágiles, según el autor Silva.